Shalom a todos, bienvenidos a un capítulo más de nuestra serie Pelayo X, Consejos Admirables. Y en esta ocasión, ¿verdad? Estamos viendo el capítulo de el amor al prójimo. Cuando hablamos acerca del amor al prójimo, creo que pueden surgir, ¿verdad? Muchas preguntas. Obviamente una de ellas es, ¿cómo lo hacemos? ¿Cómo lo hago? ¿Cómo amo al prójimo? Y puede también surgir una pregunta que de alguna manera creo que es una de las causas, ¿verdad? Y una de las cuestiones que quiero resaltar, ¿verdad? En esta charla, y es tratar de visualizar y nosotros poder identificar quién es el prójimo. Es decir, muchas veces decimos el que está cercano a mí, el que está más cerca, ¿verdad? Mi cónyuge, mis hijos, los que están a mi lado, estos son mi prójimo. Pero podemos hacernos la pregunta nuevamente, ¿verdad? Antes de iniciar esta charla, ¿verdad? Y explicar un poco, ¿verdad? Al respecto de esto. ¿Quién es mi prójimo? ¿Y de qué forma, ¿verdad? Vamos a amarlo. ¿Cómo amo a mi prójimo? ¿Cómo hago esto? Y vamos a empezar, ¿verdad? Por tratar de desarrollar un poquito, ¿verdad? Y tratar de ver un poco hacia algunos de los ejercicios que nos van a ayudar un poquito a comprender de qué manera nosotros debemos comportarnos y cuál es nuestra responsabilidad para que este precepto, ¿verdad? O esta directiva, este mandamiento, ¿verdad? De amar al prójimo o el amor al prójimo sea algo más real, sea algo más significativo y sobre todo sea algo más palpable, ¿sí? Que sea que tenga más sentido el hecho de amar al prójimo. En algunas ocasiones a veces queremos irnos a un extremo, ¿no? A veces decimos, queremos amar al prójimo y si tú amas a tu prójimo como a ti mismo, verdaderamente, entonces vas a querer darle lo mejor. Y se ha puesto mucho, ¿verdad? Los ejemplos en cuestión de si nosotros vamos a regalar algo, en realidad, que regalemos algo nuevo completamente y tú te dejas aquello, ¿verdad? Viejo, compras algo nuevo y no al revés. No lo haces, ¿verdad? Comprándote algo nuevo para ti y regalando, ¿verdad? Aquello que estás reemplazando, que ya es viejo, sea ropa, calzado, algunas cosas en tu casa, en tu hogar. Pero creo que de cierta manera a veces perdemos un poquito el objetivo, ¿verdad? Que tiene, o la intencionalidad de este precepto de el amor al prójimo, o cómo nosotros debemos verdaderamente analizarlo, visualizarlo y comprometernos con ello. Parte de algunos ejercicios que quiero, ¿verdad? Resaltar, ¿verdad? Algunas cosas que quiero ver. Lo primero de ellos es la regla de oro, ¿verdad? La regla de oro tanto positiva como negativa. Y la regla de oro dice, todo aquello que resulta odioso, si te lo hacen a ti, entonces no lo hagas, ¿verdad? A otro. Esa es la parte negativa. Y la parte positiva, ¿verdad? Haz con los demás lo que quieras que hagan contigo. Creo que de cierta manera, ¿verdad? En este ejercicio o en esta frase, ¿verdad? De haz con los demás lo que quieras que hagan contigo, creo que nos da un poquito esa pauta, ¿verdad? De poder pensar y meditar, ¿verdad? Un poco en lo importante que es la necesidad de vincularnos, ¿verdad? Con los demás. Muchas de las veces, ¿verdad? En ciertas ocasiones no nos cuidamos del odio gratuito, ¿verdad? Es decir, a veces reaccionamos de una forma muy natural en base a las consecuencias. Es decir, a veces reaccionamos de una forma un poco exagerada, ¿verdad? A lo que los demás nos hacen, a cómo los demás se comportan con nosotros. Queremos que los demás nos vean de una manera muy diferente, ¿no? Que siempre reaccionen de algo positivo, de alguna manera, y si no lo hacen, entonces a veces nosotros de alguna forma empezamos a guardar un poquito de resentimiento y rencor en nuestro corazón. Es decir, a veces reaccionamos de una forma exagerada, ¿verdad? Este es el odio gratuito. Empezamos a tener en nuestro corazón, ¿verdad? Rencor, desprecio, ¿verdad? Odio hacia algunas personas o hacia alguien más en base a algo que verdaderamente no es para ese punto, para ese grado, ¿no? No nos conviene de alguna manera reaccionar de esa forma. Y es parte, ¿verdad? De lo que nosotros debemos de meditar, de cuidar, ¿verdad? Cuidarnos de no reaccionar de esa forma y cuidarnos del odio gratuito. Pero ¿qué otros ejercicios nosotros, ¿verdad? Debemos de llevar a cabo en cuestión del amor al prójimo o tratar, ¿verdad? De que nosotros
observemos, ¿verdad? Y vayamos de alguna forma un poco gradual, ¿verdad? Elevando nuestra forma de ser y de reaccionar, ¿verdad? Hacia los demás. Y digo gradual porque de cierta manera, en muchas ocasiones a veces formar ese tipo de vínculos, ¿no? Tanto con las personas que conocemos como también con las que no conocemos, no es tan fácil, ¿no? No es tan fácil y no es tan sencillo a veces reaccionar de una forma tan positiva. Por eso es que tenemos que hacerlo gradual. Y esto es a través, ¿verdad? Obviamente, pues del habla y de la acción. Y es decir, tenemos que cuidar un poquito nuestra forma en la que nosotros hablamos, cómo nos conducimos y cómo nos expresamos, ¿verdad? En cuestión de nuestras opiniones. Es decir, a veces se nos hace fácil hablar, ¿verdad? Mal de alguna persona. Inclusive, aunque nosotros sabemos que algo es verdad, no podemos hablar de alguna forma en cuestión de difamar a alguien, ¿verdad? Aunque haya hecho algo malo, aunque se haya equivocado, aunque haya cometido errores, siempre tenemos que tratar de ser benévolos, ¿verdad? De ser indulgentes y de cierta manera, si alguien cometió algún error, tratar de hablar de alguna forma positiva. ¿Sí? No tratar de difamar a la persona, ponerlo en mal, ¿verdad? Con alguien, ¿verdad? Que conozcamos en común. Y es de esa manera que nosotros debemos de cuidar nuestra habla hacia los demás. Es decir, si estamos opinando acerca de alguien, siempre tratar de hablar de una forma positiva. Creo que todos tenemos errores, pero de alguna manera, ¿por qué resaltar los errores cuando podemos resaltar todas las virtudes, las cosas, ¿no? Las cosas buenas y positivas que alguien tiene, ¿no? Los valores que alguien pone por obra, y dejemos a un lado los errores. Dejemos a un lado los errores en ese sentido y enfoquemos nuestra habla, ¿verdad? Cuando nosotros nos expresamos de alguien hacia los demás, pues que sea de una manera positiva también. Y en cuestión de la acción, ¿verdad? Son las cosas que nosotros hacemos, pero las cosas a veces que nosotros creemos un poco insignificantes, es decir, los detalles pequeños, las cosas pequeñas, inclusive aquel consejo, aquel consuelo que nosotros podemos darle, aquel apoyo moral, claro que también económico, si nosotros tenemos la posibilidad, ¿no? La posibilidad de tratar de apoyar a las personas de alguna forma económica, si nosotros tenemos esa oportunidad y esa capacidad de poder hacerlo, ¿por qué no llegar a ese punto? En esa forma también es que nosotros podemos vincularnos con las personas de alguna forma en cuestión del habla y de la acción, ¿verdad? Para poder mostrarles un poquito acerca de nuestra forma de percibir a la humanidad y a los demás, de percibir, ¿verdad? Su necesidad sin hacer tanto alboroto, ¿no? En cuestión de lo que nosotros hacemos por alguien más, ¿no? ¿Verdad? Si nosotros ayudamos a alguien, se acabó, simplemente ahí hacemos nuestra ayuda, cumplimos con esa parte y de cierta manera nadie más tiene que saberlo, ni la persona necesitada ni ninguna otra persona. Si acaso nosotros tenemos la necesidad de hablar en cuestión de esto, sería lo mejor para tratar de que alguien más también apoye, ¿verdad? Esa causa, si fuese en cuestión de recaudación, ¿verdad? Para ayudar, si el problema es un poquito más en cuestión de lo económico, ¿verdad? Teniendo en cuenta de también cuidar, ¿verdad? La parte moral, ¿verdad? Y esta parte de los sentimientos de las personas en cuestión cuando hay alguna necesidad, ¿verdad? En las personas. Pero todo esto, ¿verdad? Creo que es en pequeña escala, ¿no? Es en pequeña escala y en base a la necesidad lo que nosotros podemos aportar. Si es emocional, ¿verdad? Si es en cuestión de algún consejo, si es económico. A veces queremos de alguna forma querer aportar las grandes cantidades, pero verdaderamente cuando nosotros queremos ayudar a alguien y ayudar a alguna persona, ¿verdad? No importa la cantidad, lo que nosotros vayamos a aportar, que lo hagamos de todo corazón, que lo hagamos con la intención apropiada, correcta y sobre todo, ¿verdad? Que accionemos, es decir, que llevemos a cabo, ¿verdad? Aquella acción, aquella ayuda, viendo la necesidad de la persona. Y es en ese sentido que nosotros, ¿verdad? Vamos a ir viendo un poquito acerca de ese vínculo que nosotros vamos logrando con los demás en cuestión de cómo nosotros nos conducimos, cómo hablamos, cómo nos expresamos, cuál es nuestra expresión hacia los demás, ¿verdad? Y sobre todo cómo los demás ven esa reacción de parte nuestra, tanto en habla como también en la acción, en lo que nosotros hacemos. A veces es difícil, ¿verdad? Cuando
en cuestión de los sentimientos que se empiezan a desarrollar incluso en nosotros cuando nosotros recibimos algún daño de alguien, ¿no? Algún daño de alguna persona, cuando alguien nos lastima, cuando estamos en una situación difícil y de repente alguien nos daña, ¿no? Emocionalmente, físicamente, verbalmente, ¿no? De alguna forma, y empezamos de alguna manera a guardar, ¿verdad? Rencor en nuestro corazón. Y eso es algo de lo que nosotros también debemos de trabajar un poco en nuestro ser, es decir, tratar de no vengarnos. Una de las directivas, de hecho, ¿verdad? En la Biblia, en la Torá, ¿verdad? En la instrucción de parte del Creador es: no te vengarás ni guardarás rencor. Y esto es una de las cualidades que nosotros debemos de buscar mucho y debemos observar para tratar de que, no importa el daño que alguien nos haga, tratar de no buscar venganza y no, ¿verdad?, guardar rencor en nuestro corazón. Porque a fin de cuentas, quien está perjudicándose cada vez más con esta situación y en este sentido, ¿verdad?, somos nosotros mismos. Y es decir, estaremos, ¿verdad?, no estaremos aptos, ¿verdad?, para poder ayudar a alguien más o poder salir de esa situación. Cuando, ¿verdad?, nosotros estamos un poquito en este tipo de situaciones, ¿verdad?, cuando alguien, es imposible a veces tener roces entre unos y otros, cuando estamos conviviendo, y esto se ve incluso no solo con personas fuera de nuestro nexo familiar, inclusive también dentro de la familia, ¿no? A veces resultan pleitos, discusiones, ¿no?, que pueden llegar a puntos graves, a tal grado de guardar un poquito de rencor de unos hacia otros, inclusive a lo mejor dejar de hablarnos también, ¿no?, y empezar a dañarnos emocionalmente unos con otros. Y creo que en este punto, ¿verdad?, si nosotros lo vemos, solo se nos es permitido juzgar de manera favorable. Es decir, si nosotros vamos a juzgar, solamente podemos hacerlo de forma favorable. ¿Qué quiere decir esto? Que si nosotros vamos a juzgar a una situación, vamos a juzgar a alguien, lo hagamos de manera positiva. Es decir, que no veamos los errores de una manera para poder enmarcarlos, ¿verdad?, y llevarlos a nuestro corazón para guardar rencor hacia esa persona por lo que cometió, sino hacerlo de una forma favorable. Y esto es tratar de buscar de alguna manera una razón por la cual tuvo esta persona para reaccionar de esa forma. Pudo haber sido lo mejor que la persona no fue lo suficientemente cuidadoso, ¿no? Se distrajo, se dejó llevar, ¿verdad?, de alguna manera, por alguna influencia, alguna amistad, ¿no? No actuar de manera inteligente, ¿no? No fue lo suficientemente inteligente como para ver todos los problemas que vendrían y actuó de esa forma. Y de cierta manera, ¿verdad?, podemos también elevar nuestras plegarias para que esta persona cambie. Entonces, hay muchas formas en las cuales nosotros podemos juzgar de una manera favorable tanto a la persona como a la situación. Y esto es lo que nos conviene. De cierta manera, si nosotros podemos visualizar qué es lo que nos gustaría, ¿verdad?, como dice la regla de oro, que alguien haga con nosotros, así deberíamos hacerlo. Si nosotros entonces quisiéramos que alguien nos juzgara, no tanto a nosotros, sino de una forma favorable a la situación o incluso a nosotros mismos, y que trataran de ver y entender el hecho de por qué nosotros hayamos reaccionado de una manera no tan positiva, ¿verdad?, aún en esas situaciones, pues que nos juzguen de una forma favorable, ¿no? Y en ese sentido, ¿verdad?, creo que a veces nos conviene crear pensamientos, ¿verdad?, pensamientos puros y alejar el odio, ¿verdad?, de nuestros corazones, para que nosotros empecemos a trabajar en nuestra conexión con los demás. ¿Y por qué estoy hablando tanto de nosotros? Es decir, ¿por qué hablo de mí, de la forma en la que cómo nosotros debemos de actuar, cómo debemos de comportarnos, cómo debemos de reaccionar? ¿Cuál es mi compromiso? ¿Cómo debo de alejar, ¿verdad?, los pensamientos impuros de mi corazón? Tratar de entender la forma en la que la otra persona reaccionó para no guardar rencor en mi corazón. Tratar de ayudar a alguien y ver la manera en la que tiene necesidad.
¿Por qué estoy hablando de esto, verdad, en el punto cuando hablo acerca de el amor al prójimo, ¿no? Y esto es para tratar de exponer un poquito y voltear la pregunta, ¿no? De que a veces decimos, a veces buscamos y decimos, ¿quién es mi prójimo? Y nosotros tratamos de entender quién es en realidad mi prójimo, el que está más próximo a mí, mi cónyuge, mi vecino. ¿Quién es mi prójimo realmente? Y nosotros tratamos de buscar quién es nuestro prójimo. Y creo que de alguna manera lo que nosotros, o lo que nos ayudaría bastante, ¿verdad?, es tratar de buscar nosotros mismos ser el prójimo de alguien más. Ahora, ¿por qué digo esto? Porque ama a tu prójimo como a ti mismo. A veces nosotros, puesto en la vida real, pudiera ser un poquito, a veces un poco difícil de llegar a realizar. Es decir, que alguien tenga la necesidad y nosotros verdaderamente a veces llegar a un punto en el cual decir, mejor tú que yo, ¿no? Es un poco difícil, a veces un poquito fuera, ¿verdad?, de la realidad. Y eso es lo que a veces nosotros construimos. No sé si a lo mejor como un pretexto, ¿verdad?, en ese sentido, o como para llegar a decir eso es demasiado alto, ¿verdad?, que alguien pueda llegar a una cualidad en la cual él diga poner primero a la otra persona que a ti. Entonces, ese es un poco un amor fantasioso. Pero ¿qué tal cuando nosotros buscamos ser el prójimo de alguien más? Es decir, ¿cómo se comporta el prójimo de alguien? Y si nosotros estamos viendo, si yo ayudo a las personas, si yo trato de conducirme de la manera más recta posible, si yo cuido, ¿verdad?, de ayudar de una forma gradual, poner mi granito de arena, a lo mejor no llevo tanto o no llevo todo lo que yo poseo, pero llevo en parte algunas de las cosas que yo puedo aportar sin dejar desprotegida a mi familia, sin dejar, ¿verdad?, de suplir en el hogar y a mi familia, pero de cierta manera también apoyo la causa de la necesidad de alguien más. Si alguien se equivoca hacia algo y en lugar de reaccionar de una manera negativa, de guardar odio en mi corazón y rencor, trato de entenderlo, le doy mi apoyo moral, lo ayudo, lo impulso, le digo no te preocupes, creo que esto fue algo, no podemos verdaderamente pelear por esto, trato de entenderlo, de llevar a cabo ese punto en el cual yo soy ese soporte para la persona. Yo, como prójimo, yo trato de convertirme, en el prójimo de alguien más. Entonces, se vuelve un poquito fácil nosotros amar a una persona que se comporta de esa manera. Entonces, puede llegar a ser posible esta frase, ama a tu prójimo como a ti mismo, porque ¿quién no puede amar en ese sentido a alguien que se comporta de esa manera? ¿Sí? Con ese nivel de compromiso, ¿verdad?, y de entendimiento hacia los demás. Entonces, no busquemos quién es nuestro prójimo. Busquemos nosotros ser el prójimo de alguien más, llevando a cabo, ¿verdad?, ese compromiso, ¿verdad?, y esa búsqueda en cuestión de quién necesita mi ayuda, ¿verdad?, de qué manera, cuál es el nivel de compromiso que yo tengo con la sociedad, con los que me rodean, cuál es mi forma de reaccionar ante los demás. Entonces, ¿verdad?, estaremos en condiciones de poder cumplir en este sentido, ¿verdad?, con este mandamiento. Ama a tu prójimo como a ti mismo. Entonces nosotros hagamos las condiciones posibles en nuestro entorno para que sea fácil que nosotros podamos amar a alguien que tiene ese nivel de compromiso y esa forma de comportarse. Ama a tu prójimo como a ti mismo. Entonces busquemos nosotros ser el prójimo de alguien más y no estemos buscando quién es nuestro prójimo. Hasta aquí, ¿verdad?, en esta ocasión y en este capítulo de El amor al prójimo. Nos vemos en nuestro